Bienvenidos a una nueva sesión del curso de ecuaciones diferenciales. Seguimos trabajando con lo que es el factor de integración o el factor integrante. Entonces, para recordar este concepto, vamos a considerar la ecuación diferencial de esta forma, donde esta ecuación diferencial no es exacta. Entonces, se puede transformar en una ecuación diferencial exacta eligiendo una función u que va a depender tanto de x o de y, o puede depender solamente de x o de y, que pueda de tal manera que la ecuación sea determinada de esta forma. Es decir, esta función u la vamos a estar multiplicando por a toda la ecuación 1 por esta misma función. ¿Sí? Entonces, la función u se llama factor de integración, ¿sí? Y solo si la ecuación número 2 ahora es una ecuación diferencial exacta. Como la ecuación diferencial 2 ya es una ecuación diferencial exacta, entonces cumple con la propiedad de una ecuación diferencial del tipo exacta. Sin embargo, al momento de realizar las derivadas, vamos a obtener una expresión similar a la ecuación número 3. Y esto se hace para determinar el factor de integración de lo que es la ecuación diferencial exacta, la nueva ecuación diferencial que se obtuvo. Ahora, sabemos que hay 4 casos para dar solución a las ecuaciones diferenciales mediante el factor de integración. Vamos a trabajar primero con un ejemplo donde el objetivo es resolver la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es la siguiente, es 1 menos x elevado al cuadrado. Aquí tengo un error sobre la ecuación, dos errores. Entonces es 1 menos x al cuadrado por y, diferencial de x, más x cuadrada, que multiplica a y menos x, diferencial de y, igual con 0. Entonces, para aplicar el método del factor de integrante o factor de integración, lo primero que tenemos que ver es si esto va a ser posible. Es decir, tenemos que verificar si esta es una ecuación diferencial del tipo exacta. Entonces, para esto, primero, basados en el concepto de ecuaciones diferenciales exactas, vamos a diferenciar la función m respecto a y, donde m para nosotros va a ser 1 menos x cuadrada por y. Y la derivada de esto respecto a y tiene que ser menos x cuadrada. Por otra parte, tenemos que obtener la derivada parcial de n respecto a y, donde para nosotros y va a ser x cuadrada que multiplica a y menos x, ¿sí? Al hacer esta derivada parcial respecto a, a x en esta parte, no es respecto a y, esto es respecto a x. Entonces la derivada de esto respecto a x, vamos a tener la derivada de, si nosotros abrimos los paréntesis, va a ser x cuadrada que multiplica y la derivada de eso respecto a x va a ser 2xy. Y luego tenemos x cuadrada menos x, va a ser menos x cúbica, y la derivada de eso va a ser menos 3x cuadrada. Observamos que estas dos ecuaciones no son iguales, por lo tanto, no tiene la forma de una ecuación diferencial del tipo exacta. Entonces vamos a ocupar el concepto del factor de integración, ¿sí? Para esto, nosotros sabemos que existe entonces una función f que depende de x solamente, en este caso, que va a ser igual con 1 sobre n
que multiplica la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x. Ya se obtuvieron estas dos derivadas parciales y ya sabemos quién es n y quién es m. Es decir, esta función f que depende de x es equivalente a tener 1 sobre n, pero para nosotros n es, si abrimos los paréntesis va a ser x, bueno, tenemos x cuadrada, lo voy a dejar así sin abrir paréntesis, x cuadrada que multiplica a y menos x, que va a multiplicar a la derivada de m respecto a y, pero esto era menos x cuadrada. Menos la derivada de n respecto a x. Pero esta derivada era 2xy menos 3x cuadrada, es decir, vamos a tener menos 2xy menos 3x cuadrada, y con el menos que tenemos va a ser más 3x cuadrada. Ahora lo que voy a hacer aquí es agrupar términos en común. Si observamos en esta expresión, aquí se puede agrupar lo que es una x, ¿sí? Podemos factorizar a toda esta expresión con x, es decir, el numerador que tengo aquí. Yo lo voy a factorizar, o si abro paréntesis antes de factorizar, este menos x cuadrada más 3x, vamos a tener ahí, entonces en el numerador 2x cuadrada menos 2xy, y cuadrada, entre x cuadrada, que multiplica a y menos x. Ahora el denominador lo voy a modificar. Voy a abrir paréntesis, es decir, es como si tuviera x que multiplica a xy menos x cuadrada, ¿sí? Ahora sobre esto le puedo factorizar el signo negativo y le puedo poner menos x cuadrada, y menos con menos se va a hacer más, entonces vamos a tener más xy. De esta forma. Ahora, aquí cometí un error. Esta y no está elevado al cuadrado, ¿sí? Es decir, esto lo puedo factorizar. En el numerador puedo factorizar el 2, que multiplica a x cuadrada menos xy entre menos x, pero entonces el menos puede multiplicar a todo y tenemos x entre x cuadrada menos xy
Y observamos que este término, que es precisamente este término, se pueden eliminar. Y reduciendo eso vamos a tener menos 2 entre x. ¿Sí? Y entonces ya tenemos lo que es el factor de integración. El factor de integración asociado va a ser u de x, que es igual a la función exponencial elevado a la integral de nuestra función f de x, que para nosotros es menos 2 entre x. Pero como el menos 2 es constante, puede salir de la integral. Y nos queda entonces el factor integrante o el factor de integración de esta forma. Ya tenemos nuestro factor de integración. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es determinar cómo es la u de x. Nosotros sabemos que u de x, que es igual a e a la menos logaritmo natural de x, ¿sí? Porque, bueno, la integral de esto, hay que recordar, menos 2 veces la integral de 1 sobre x diferencial de x, pues esta integral está completa y esto va a ser menos 2 logaritmo natural de x. Entonces aquí tenemos menos 2 logaritmo natural de x, que aplicando las propiedades del logaritmo natural tenemos e elevado al logaritmo natural y tenemos aquí un menos 2 que está multiplicando a un logaritmo natural. Eso quiere decir que el argumento del logaritmo natural va a estar elevado a la menos 2, ¿sí? Pero el logaritmo natural y la función exponencial son funciones inversas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener x elevado a la menos 2. Una vez que tenemos eso, nuestra expresión va a ser que u de x va a ser 1 entre x cuadrada. Ya tenemos lo que es nuestra u de x. Ahora, sabemos quién es nuestro factor integrante, pero de la ecuación diferencial que tenemos aquí arriba, que no es exacta, para hacerle una ecuación diferencial exacta, tengo que multiplicar toda esta ecuación diferencial por el factor de integración. Es decir, ahora vamos a tener 1 de x que multiplica a, bueno, 1 entre x cuadrada que multiplica a toda esta ecuación, que va a ser 1 entre x cuadrada menos x cuadrada y, que multiplica a 1 sobre x cuadrada, es decir, vamos a tener y, diferencial de x. Más esta parte que multiplica a u de x, donde u de x es 1 sobre x cuadrada, entonces este x cuadrada con ese 1 sobre x cuadrada se va a eliminar y vamos a tener y menos x, diferencial de y, igual con 0. Ahora, ya tengo esta nueva ecuación diferencial donde voy a asociar
m esta parte y n esta parte. Recordando que por definición, para que sea una ecuación diferencial exacta, la derivada parcial de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Es decir, esta derivada parcial o la derivada parcial de m respecto de y, es sencillo obtenerla, porque si todo esto es m, esto es constante y tenemos menos y, entonces su derivada parcial es menos 1. Y por otro lado, la derivada parcial de n respecto de x, donde n es todo esto de acá, y es constante para esta derivada parcial, entonces es nuevamente menos 1. Como estas dos derivadas parciales son equivalentes, sabemos que es una ecuación diferencial exacta. ¿Qué quiere decir? Pues como ya sabemos que es una ecuación diferencial exacta, esto nos implica que existe una función f, otra f, distinta a la que calculamos hace un momento, que puede depender de x y de y, tal que la derivada parcial de esta función f respecto de x debe ser igual con m. Esto es sobre el procedimiento de solución de una ecuación diferencial exacta. Entonces, para nosotros, ¿esto qué nos va a implicar? Pues que esto es igual a m. Pero la m de la última ecuación que tuvimos, que ya es exacta, es 1 entre x cuadrada menos y. ¿Sí? Ahora, vamos a integrar esta ecuación respecto a x. Si integramos ambos lados de la ecuación respecto a x, pues la derivada con la integral, que son operadores inversos, se van a eliminar y vamos a tener que esta función que depende de x y de y va a ser igual a la integral de 1 sobre x cuadrada menos y diferencial de x. Y como integramos el lado izquierdo de la ecuación, tiene que generarnos una constante de integración, la cual voy a denominar g, y como dependía de x, entonces esta g depende o puede depender de y. De esta forma. Si damos solución a esta integral, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que la integral de 1 sobre x cuadrada diferencial de x va a ser igual a 1 sobre x por menos 1. Y nos queda esto. Y la otra parte, la integral de menos y diferencial de x, va a ser menos y por x más la constante g que depende de y. De esta forma. Muy bien. Ya tenemos esta función f. Pero sabemos que la derivada parcial de f respecto de y es igual a n de x, y. Pero ya sabemos quién es f. Por lo tanto, la podemos derivar respecto a y. Y sería la derivada de esto respecto a y. Obteniendo que esto va a ser menos x más g', que depende de y. Sin embargo, esta derivada debe ser n de x, y. Pero en nuestro caso, n de x, y
una vez que aplicamos el factor integrante, era igual a y menos x. Y observamos que en este caso, prácticamente lo que es esta x con esta x se van a eliminar. Por lo tanto, vamos a concluir que g' de y tiene que ser y. Pero tengo g' de y, lo que quiero obtener en este caso es g de y. ¿Qué tenemos que hacer? Pues integrar esta variable respecto a y. Por lo tanto, si nosotros integramos eso respecto a y, vamos a obtener g de y, que va a ser igual a la integral de y respecto a y, que eso va a ser y cuadrada sobre 2, más su propia constante de integración, que la voy a llamar c. Luego, entonces, ya que sabemos quién es f de x, y, que para nuestro caso es menos 1 sobre x menos xy, más g de y, donde g de y es y cuadrada, sobre 2, más c. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la familia de soluciones va a estar descrita por x por y menos 2x cuadrada y menos 2 igual a una familia de soluciones que va a estar dependiendo de y de x multiplicado por x. Y listo. Con esto encontramos la solución a la ecuación diferencial no homogénea que tenemos aquí. Muy bien. Pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es dar solución a la ecuación diferencial que se encuentra en esta parte, donde tenemos que y sobre x diferencial de x más y cúbica menos logaritmo natural de x diferencial de y es igual con 0. Nuevamente vamos a asociar este término como lo que es m y el término de acá como n. Tenemos que verificar sus derivadas parciales. La derivada parcial respecto de y de m, pues es 1 sobre x. Directamente se puede observar eso. Y por otro lado, la derivada parcial respecto de x de y, pues es la derivada del menos logaritmo natural de x, es menos 1 sobre x. Por lo tanto, observamos que estas dos ecuaciones no son iguales. Por lo tanto, esta no es una ecuación diferencial exacta, pero podemos verificar si esta va a ser una ecuación diferencial exacta o no. Para esto, vamos a determinar g de y. En este caso, g de y es igual a 1 sobre m, pero ya sabemos quién es m, y 1 sobre m es el inverso de lo que tenemos aquí, entonces va a ser x sobre y
menos x sobre y vamos a tener que multiplica a la derivada parcial de m respecto de y, que ya sabemos que es 1 sobre x, menos la derivada parcial de n, este es n, respecto a x, que es menos 1 sobre x, es decir, más 1 sobre x. El resultado que obtenemos nosotros, entonces va a ser menos 2 sobre y. Una vez que tenemos esto como resultado, podemos decir que nuestro factor integrante, que es asociado a esto, va a estar de la forma u de y igual con e elevado a la integral de g de y diferencial de y, pero en este caso es menos 2, y el menos 2 sale de la integral, entre 1 sobre y diferencial de y. Pero la solución de esta integral la podemos obtener. Y esa integral pues es un logaritmo natural. Mismo caso o caso muy similar a lo anterior. Es decir, tenemos e a la menos 2 veces logaritmo natural de y. Por propiedades de los logaritmos, esto va a ser e elevado al logaritmo natural de y elevado a la menos 2. Y el logaritmo natural y la exponencial son operadores inversos, por lo tanto vamos a tener que u de y es igual a y a la menos 2 o equivalente a tener menos, que diga y, u de y igual a 1 entre y cuadrada. Y con esto obtenemos el factor integrante de esta ecuación diferencial. Ahora, una vez que tenemos ya nuestro factor integrante, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que multiplicar este factor integrante a toda la ecuación diferencial. Es decir, si ya sabemos que u de y, que es igual a 1 sobre y cuadrada, toda esta ecuación la estaríamos multiplicando con 1 sobre y cuadrada, obteniendo entonces 1 entre xy, diferencial de x, más 1 sobre y cuadrada que multiplica toda esta parte. Lo que vamos a tener es y menos logaritmo natural de x, todo eso sobre y cuadrado, diferencial de y, igual con 0. Ahora, ya tenemos esta ecuación diferencial. Esta es una nueva ecuación diferencial, pero vamos a asociar este término con m de x, y este término con n de x, y. Tenemos que verificar si esta ecuación diferencial es una ecuación exacta. Por lo tanto, la derivada parcial respecto de y de m para nosotros va a ser menos 1 sobre x por y cuadrada. Estamos aplicando la forma de u a la n. Y por otro lado, la derivada parcial respecto de y de x, perdón, respecto de x, de n, que es la derivada parcial de esto respecto a x,
Pues este se va a ser 0 y la derivada del menos logaritmo natural de x es 1 sobre x con menos, que multiplica a menos 1 sobre y cuadrada. Vamos a tener menos 1 entre x y cuadrada. Observamos que ambas ecuaciones o ambas derivadas son iguales, por lo tanto es una ecuación diferencial del tipo exacta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existe, como es una ecuación diferencial exacta, existe entonces una función f que depende de x y de y, o puede depender de x y de y más bien, tal que la derivada parcial respecto a x de esta función f es igual con m, ¿sí? Pero ya sabemos quién es m. Para nosotros m es 1 entre x y. Y lo que quiero obtener entonces es f. Si quiero obtener f, esta ecuación que tengo aquí la tengo que derivar, más bien que integrar respecto a x, obteniendo que f de x, y es igual a la integral de 1 entre x y, diferencial de x. Es decir, esta, si observamos, ya es una integral exacta. El 1 sobre y sale de la ecuación y tendríamos la integral, más bien 1 sobre y que multiplica a la integral de 1 sobre x diferencial de x. Y esa integral es el logaritmo natural de x. Entonces tenemos el logaritmo natural de x sobre y más la constante de integración que tenía asociada a la integral de la derivada que tenemos aquí, que le voy a llamar. Como estamos integrando respecto a x, la voy a determinar como g de y. Una vez que tenemos esta función y recordando el procedimiento para obtener la solución de una ecuación diferencial homogénea, sabemos que la derivada parcial de esta función f respecto de y es nuestra función n, pero ya sabemos quién es f. Y la derivada de esto, vamos a tener entonces el menos logaritmo natural de x, que es una constante, el logaritmo natural de x, entre y cuadrada. Más g' de y. Pero esto debe ser n de x, y. Para nuestro caso, n de x, y es equivalente, una vez que multiplicamos el factor integrante, es y menos logaritmo natural de x sobre y cuadrada. Por lo tanto, nosotros sabiendo que estos términos se igualan, entonces este término con este término se cancela y obtenemos que g' de y es igual con y. Ahora, yo no quiero g' de y, yo quiero g de y. Por lo tanto, tengo que integrar esta ecuación. Integrando esta ecuación de ambos lados, se obtiene que g de y la integral de y respecto a y es y cuadrada sobre 2. Ahora, esta expresión la voy a sustituir en f de x, y. Por lo tanto, f de x, y va a ser el logaritmo natural de x sobre y
sobre y cuadrada negativo más lo que es, de hecho este es logaritmo natural de x sobre y más y cuadrada medios más esa constante de integración que tenía. Ahora, una vez que tenemos esto, sabemos que la familia de soluciones determinada por el logaritmo natural de x sobre y más y cuadrada medios nos puede procurar lo que es una solución particular, en este caso si tuviéramos un problema de valor inicial. Pero entonces esto es la familia de soluciones asociada a esta ecuación diferencial homogénea. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a hacer otro nuevo ejemplo. Este ejemplo es x por y más x cuadrada y más y cúbica diferencial de x más x cuadrada más 2y cuadrada diferencial de y igual con 0. Lo primero que tenemos que verificar para aplicar el factor integrante es si esto es una ecuación diferencial exacta. La derivada parcial de m respecto de y va a ser x cuadrada más 3y cúbica, ¿sí? Más x. Y la derivada parcial de n respecto de x va a ser 2x más, y nada más, nos quedaría 2x. Entonces observamos que estas son distintas, por lo tanto no es una ecuación diferencial exacta. Sin embargo, hay que verificar si esto se puede hacer de alguna forma una ecuación diferencial exacta. En este caso, vamos a aplicar el factor integrante empleado para el tercer caso, es decir, u es una función f de x que multiplica a una función g de y, de tal manera que si para nosotros u de x, y es una función f que depende de x y multiplica una función g que depende de y, que va a ser asociado al factor integrante. Para esto vamos a emplear la ecuación número 4 de lo que era la sesión anterior. En este caso, sabemos que la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, para este caso debe ser igual a n por f' de x entre f de x. Menos m por g' de y entre g de y. Vamos a aplicar esto. Entonces, si ya sabemos quién es m y quién es n, y la derivada de m respecto a y la derivada parcial de n respecto a x, ya podemos empezar a
asociar los términos. Es decir, la primera es x cuadrada más 3x más 3y, sí, más 3y cuadrada menos x déjenlo escribo bien. Entonces tenemos x cuadrada, la derivada de esto respecto a y. Tenemos x más x cuadrada más 3y cuadrada. Y de este lado la derivada parcial respecto a x es 2x, pero menos el x de acá tenemos menos x. Igual con n, ¿sí? Para nosotros n en este caso es x cuadrada más 2y más 2y cuadrada. ¿Qué multiplica a f prima de x, o la derivada parcial de f de x respecto a x entre f de x menos m, pero m es xy más x cuadrada y más y cúbica. ¿Qué multiplica a g' de y entre g de y? ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que podemos hacer es empezar a asociar las funciones, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, si nosotros asociamos estas funciones, la derivada parcial de f de x respecto a x entre f de x está asociada con un 2, ¿sí? Es decir, por simple inspección, nosotros podemos observar que f, lo siguiente, miren, ya tengo aquí x cuadrada más 2y. Acá tengo menos xy más x cuadrada y más y cúbica. Si observo de este lado, solamente el término máximo, el máximo orden es y cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una y de más, ¿sí? Por lo tanto, g de y, g de y prima, la derivada entre y, mi primer propuesta, que es que g prima entre g sea igual a 1 sobre y. ¿Por qué? Porque por inspección observo que el, el grado máximo de este lado de la ecuación es 2, pero acá tengo 3. Entonces, si lo multiplico por 1 sobre y, el grado máximo de esto va a ser, ¿quién? Pues va a ser 2. Por lo tanto, una vez que ya asocié este valor y lo sustituyo sobre esta ecuación, lo primero que voy a obtener es que, lo voy a poner de otro color, lo que vamos a tener es
X cuadrada. El lado izquierdo se mantiene. X cuadrada más 3y cuadrada menos x es igual con esta función que es x cuadrada más 2y cuadrada que multiplica a f prima sobre f, ambas funciones que dependen de x, ¿sí? Menos esta función, pero ya estoy sustituyendo lo que es g', entonces va a ser menos x por y entre y más x cuadrada y entre y más y cúbica entre y. Y tendría esta relación. Ahora, esta expresión que tengo aquí, la puedo despejar hacia el otro lado, ¿sí? Pero observo que aquí tengo menos x y acá menos x. Estos dos términos se van a eliminar. Y entonces yo tengo acá x cuadrada menos x cuadrada de este lado. Entonces va a pasar hacia allá, vamos a tener 2x cuadrada. Y acá tengo 3y cuadrada más esta y cuadrada, vamos a tener 4y cuadrada. ¿Sí? Entonces eso va a ser lo mismo que tener 2 que multiplica a x cuadrada más 2y cuadrada. ¿Sí? Que es precisamente este término. Por lo tanto, vamos a definir que f de x' entre f forzosamente tiene que ser 2 para este caso. Y por otro lado, g' de y respecto a entre g, perdón, debe ser 1 sobre y. Y tenemos estas dos expresiones. Ahora, si de aquí despejamos las funciones, esto nos va a indicar que f' de x va a ser igual a 2 veces f. ¿Sí? O la otra parte, porque eso sería una ecuación diferencial y la podemos resolver por separación de variables, pero ya las variables están separadas. Si integramos ambos lados respecto a x, aquí tenemos la integral de f' de x entre f, diferencial de x, donde nuestra variable de integración es f de x. Entonces, esa integral está completa. Por lo tanto, vamos a tener de un lado el logaritmo natural de nuestra función f, que depende de x, igual a 2, la integral de este lado respecto a x va a ser 2 veces x. De este lado hacemos algo similar, que va a ser el logaritmo natural de g, porque nuestra función ahí, o nuestra variable va a ser g de y ya está completa esa integral. Entonces, igual a la integral de este lado, y la integral de este lado respecto a y va a ser el logaritmo natural de y. Ahora, aplicando la función inversa del logaritmo, entonces f para esta expresión va a ser equivalente a tener e a la 2x. Y por este lado, si aplicamos la función exponencial a ambos lados de la ecuación, vamos a concluir que g de y va a ser y. Ahora, recordando cómo es u de x, y es f por g, es decir, va a ser y por e a la 2x. Y este va a ser nuestro factor integrante asociado a la ecuación diferencial. Por lo tanto, tenemos que
Para transformar esta ecuación diferencial, que no es exacta, a una ecuación diferencial exacta, tenemos que multiplicar a toda la ecuación diferencial por este factor integrante, donde el factor integrante, como lo acabo de mencionar, es y, que multiplica a e a la 2x, ¿sí? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es abrir los paréntesis de esta ecuación diferencial una vez que le multiplicamos el factor integrante. Y lo vamos a dejar por el momento de esta forma porque no se va a reducir nada. Solamente vamos a tener, donde esté multiplicado y, vamos a tener y cuadrada en estos términos. Aquí y cuarta y todo eso que multiplica a e a la 2x. De este lado vamos a tener x cuadrada y, e a la 2x, más 2y cúbica, e a la 2x. Y entonces vamos a tener que asociar lo que, bueno, sí lo voy a tener que poner porque tenemos que verificar que si en realidad esto ya va a ser una ecuación diferencial del tipo exacta. Entonces, esta ecuación diferencial se va a estar definiendo como x por y cuadrada más x cuadrada y cuadrada. De hecho, si observamos, el y cuadrada va a estar multiplicando a todo. Entonces, más x cuadrada más y cuarta, pero si le voy a factorizar un y cuadrada, entonces aquí un y cuadrada. Todo por y cuadrada. E a la 2x. Y de este lado vamos a tener, bueno, esto va a ser nuestra función m. Y de este lado la función n, pues tiene que ser x cuadrada y más 2y cúbica, todo por e a la 2x. Ahora, una vez que tenemos esta ecuación diferencial, donde ya sabemos quiénes son las funciones m y n, tenemos que verificar si en realidad esta va a ser una ecuación diferencial exacta. Para ello, la derivada de m respecto de y debe ser equivalente a tener la derivada de n respecto a x. Si nosotros derivamos esto, primero esta ecuación respecto a y, la derivada parcial respecto a y de la función m, pues va a ser, si yo introduzco este término aquí, pues todas las x van a ser constantes, entonces vamos a tener en la primera parte, bueno, el e a la 2x va a multiplicar a todo. Entonces vamos a tener 2x y más 2x cuadrada y más, vamos a tener la derivada de y cuarta, 4y cúbica. Todo multiplicado por e a la 2x. Y tenemos la primera expresión. Luego, por otro lado, la derivada parcial respecto a x de n, pues aquí tenemos que hacer u por v, ¿sí? Entonces esto va a ser la derivada de esto
respecto a x va a ser 2xy por e a la 2x, más esto, derivada de esto. Entonces, la derivada de e a la 2x es 2e a la 2x. Entonces, vamos a tener 2 que multiplica a x cuadrada y. Y eso multiplicado por e a la 2x. Pero eso lo voy a factorizar al último. Más la derivada de esto respecto a x, pues esto es constante y tendríamos la derivada de esto, que sería 2e a la 2x por este 2, tendríamos 4y cúbica. Y todo multiplicado por e a la 2x. Observamos que estas dos ecuaciones son iguales, por lo tanto, concluimos que esta ecuación diferencial es exacta. Y si es una ecuación diferencial exacta, entonces existe una función f de x, y, tal que la derivada de esta función respecto a x es m, ¿sí? Es decir, la derivada parcial respecto a x de nuestra función f es la función m. Pero recordando que para nosotros nuestra función m, pues la puedo poner como y e a la 2x por xy más x cuadrada y más y cúbica. De esta forma. Ahora, lo que yo quiero es obtener f. Para obtener f tengo que derivar toda esta relación respecto a x. Entonces, integrando esta expresión respecto a x, voy a tener que la integral del lado izquierdo de esta ecuación va a ser la función f más una constante de integración. Es decir, vamos a tener f igual con la integral de, recordando que y para todos los casos va a ser constante, entonces voy a tener y por e a la 2x que multiplica a x por y más x cuadrada y más y cúbica. Diferencial de x más su correspondiente constante de integración. Muy bien. Una vez que tenemos esto, hay que darle solución a esta integral. ¿Sí? Parece un poco complejo, pero no lo es. Le voy a ir dando solución a elemento por elemento de esta ecuación diferencial. Es decir, primero voy a multiplicar esto con este, la exponencial, luego este término con este término, y por último este término con este término, e integrar cada uno de esos valores. Es decir, tengo que encontrar la integral del primer término, que es y cuadrada, pero y cuadrada es constante, porque vamos a integrar respecto a x, por x e a la x. De hecho, es e a la 2x. Diferencial de x. Y hacemos una integral por partes.
¿sí? Vamos a decir que u es x, entonces la diferencial de u es de x y que dv es e a la 2x diferencial de x, por lo tanto, v es un medio de e a la 2x. Es decir, la integral por partes va a ser u por v, pero hay que recordar que esto está multiplicando a y cuadrada. Y vamos a tener x que multiplica a e a la 2x medios menos la integral de v, que es e a la 2x medios, diferencial de u, que sería la diferencial de x. Y esto es equivalente a tener y cuadrada, que multiplica, podemos factorizarle ese un medio, entonces y cuadrada que multiplica a x por e a la 2x, menos, esta integral va a ser la forma de un medio de e a la 2x. Y listo, resolvimos la primera integral. La segunda integral está asociada a y cuadrada, integral de x cuadrada e a la 2x. Diferencial de x. Pues nuevamente, u lo vamos a tomar como x cuadrada y la diferencial de v, e a la 2x, diferencial de x. Por lo tanto, vamos a tener y cuadrada que multiplica a u, que es x cuadrada, por v, que es e a la 2x, medios, menos un medio de la integral de u, más bien de v, que es e a la 2x por un medio, por la diferencial de u, pero si u es x cuadrada, la diferencial de u es 2x. Entonces tenemos aquí un 2 por x, diferencial de x. Y listo. Ahora aquí, pues esto va a ser la unidad y va a ser precisamente esta integral lo que está aquí entre paréntesis y el 1/2 respectivamente. Es decir, ese 1/2 lo voy a factorizar y vamos a tener que esto va a ser y medios que multiplica a x cuadrada e a la 2x menos x e a la 2x menos, con este menos se va a hacer más, un medio de e a la 2x. Y listo. Luego tenemos que integrar el último término de esa integral, que era la integral de y cúbica diferencial de x. Es decir, ese término va a ser y cúbica por x. Y luego tenemos que sumar estos tres términos, pero aquí
hay que observar algo, que este término lo voy a sumar con este término. De esa expresión hay que tener en cuenta que prácticamente tenemos y cuadrada sobre 2. Aquí tenemos esta x e a la 2x negativa y acá x e a la 2x positiva. Por lo tanto, estos dos términos se van a eliminar. Y luego tenemos menos un medio de e a la 2x más un medio de e a la 2x. Y estos términos también se van a eliminar. ¿Sí? Entonces ahí nos va a quedar y cuadrada medios que multiplica a e a la 2x. Por lo tanto, ya voy a borrar esta expresión. F de x, y, nuestra función f. Una vez que le damos solución a esa integral, vamos a tener y cuadrada entre 2 va a estar multiplicando a e a la 2x. Y lo primero que tenemos, lo que sobrevivió de esa ecuación, de esas dos últimas ecuaciones, fue x cuadrada. Pero hay que tener en cuenta que también tenemos que estar dándole solución a la integral de y cúbica por, de hecho es y cuarta, que multiplica a e a la 2x. Y eso es 2e a la 2x. ¿Sí? Que diga un medio. Sí, porque la otra integral es la integral de y que multiplica a y cúbica. Es decir, vamos a tener y cuarta por e a la 2x, diferencial de x, que esto es lo mismo que tener y cuarta por e a la 2x, perdón, sobre 2, porque esta integral no estaba completa. Entonces, yo tengo y cuarta e a la 2x sobre 2. El 1 medio lo puedo factorizar. Puedo factorizar una y cuadrada y el e a la 2x, es decir, me quedaría esa expresión más y cuadrada. Más nuestra constante de integración y como integramos respecto a x, esta constante depende de y. Ahora, tenemos que derivar esto respecto a y. ¿Sí? Esto ya no es muy complicado. La derivada parcial de f respecto a y debe ser la función n. Pero aquí ya tenemos una primera forma de cómo obtener esto. La derivada de esto, que multiplica a esto, pues las x son constantes y tenemos la derivada de y cuadrada respecto a y por todos los términos de x, es decir, 2 veces y. Con esto en medio se eliminan y vamos a tener e a la 2x que multiplica a y para el primer término. Luego este término lo tenemos que multiplicar con este y vamos a tener y cuarta. La derivada de y cuarta va a ser 4y cúbica que multiplica a e. Y aquí me faltó, perdón, en el último término me faltó el x cuadrada. Entonces, más 4 e a la 2x entre 2. Entonces vamos a tener 2 e a la 2x y cúbica.
más la derivada de g respecto a y, tendríamos g' de y. Pero esto debe ser equivalente a nuestra función n, donde permítanme recordar quién es n. Para eso voy a ir deshaciendo estos términos, porque si ya no recuerdo quién es la función n. Para la ecuación, una vez que le multiplicamos el factor integrante. Sí, ya llevamos mucho sobre este ejemplo. Entonces, n es x cuadrada y más 2y cúbica por e a la 2x. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos la derivada parcial respecto a y de nuestra función f, eso la vamos a igualar con n de x, y. Es decir, n. Para nosotros, n fue e a la 2x, que multiplicaba a y luego esto multiplicaba a x cuadrada más 2 veces y. ¿Qué quiere decir? Que cuando igualemos términos, vamos a observar que este término es equivalente a este por la exponencial y que este término es equivalente a este por la exponencial. En conclusión, vamos a tener que g' de y debe ser una constante, debe ser cero. Y si integramos esta g' de y respecto a y, vamos a concluir que g de y es una constante. Y si sustituimos esta constante que obtuvimos aquí, vamos a obtener la familia de soluciones, es decir, la familia de soluciones para esta ecuación diferencial del tipo, eh, exacta va a ser en la forma y cuadrada e a la 2x que multiplica a x cuadrada más y cuadrada de esta forma. Y recordando que este 2, aunque esté dividiendo, si lo paso multiplicando acá, una constante por una constante sigue siendo una constante. Y esta es la familia de soluciones para esta ecuación diferencial. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la atención que hayan tenido para con este video y en la siguiente sesión estaremos continuando con ejemplos de lo que es el factor de integración. Con esto terminamos y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.